La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Ahora sí, hola, buenos días. Ha empezado la canícula y empiezan las olas de calor. Hoy la primera del verano, que se va a alargar varios días. Es normal el calor en julio, pero vamos a episodios en que la vida y las condiciones de trabajo van a tener que hacerse con olas de calor más frecuentes, más extremas. La de ahora hará que se alcancen los 44 grados en el sur peninsular. Adrián Cordero, buenos días. Buenos días. Vamos a situar, Adrián, ¿de qué registros estamos hablando? Estamos hablando de momento hoy de hasta 42 grados, por ejemplo, en el Valle del Guadalquivir, más de 40 seguramente en Las Vegas del Guadiana, en Badajoz, por ejemplo, 40 grados también en buena parte de Castilla-La Mancha, en Ciudad Real o en Toledo, también 40 grados en el Valle del Ebro. Va a ser una ola de calor muy extensa, va a afectar hoy, por ejemplo, a 30 provincias, 40 grados también en el interior de Cataluña, 39, por ejemplo, en Madrid, en la capital. Hoy solo se libra el Cantábrico, Galicia y de momento también Canarias. ¿Y este episodio hasta cuándo? Pues va a tener dos fases, Astre. En primer lugar, hasta el sábado. El sábado ya bajan bastante las temperaturas por el oeste del país. Todavía hará muchísimo calor en el Mediterráneo. El domingo ese respiro será bastante generalizado, pero a partir del lunes volverán a dispararse las temperaturas en todo el país. Así que si tomamos en consideración todo el episodio, hablaremos como mínimo de una semana de altísimas temperaturas. Adrián, hasta luego. Hasta luego. ¿Recuerdan cuando el precio de la luz era noticia a diario? Hoy lo vuelve a ser. La primera ola de calor del verano trae consigo la subida de la energía. El megavatio hora va a estar hoy por encima de los 100 euros en el mercado mayorista. Es la primera vez que pasa desde que empezó el año y coincide con una ola de calor que afecta en realidad, Ángel, a todo el sur de Europa. Se va a notar, sí, en Italia, Grecia y en los Balcanes. En estos países se van a superar temperaturas por encima de los 40 grados e incluso se va a llegar a los 44 en algunas zonas de Grecia. Allí se están tomando medidas. En Atenas, por ejemplo, entre las 12:30 y las 5 de la tarde van a cerrar la Acrópolis, que es el lugar más turístico del país, para evitar golpes de calor entre los turistas, lo que está provocando colas ya en las primeras horas del día, como cuenta esta periodista griega. En Italia han muerto ya 3 personas y en Roma se han alcanzado los 38 grados. Hay además 13 ciudades en alerta roja por temperaturas, entre otras las más turísticas como Bolonia, Florencia, Palermo, Perugia, y mientras en el sur, en toda la isla de Sicilia, a causa delle alte temperature in atto in Sicilia è stato stabilito ha entrado en vigor la prohibición de que se pueda trabajar al sol en el campo y en la construcción entre las 12:30 y las 4 de la tarde mientras continúe esta ola de calor. Aunque, y por seguir con la crónica del mundo, lo más inmediato nos vuelve a llevar a Estados Unidos, no ya por la Convención Republicana de Milwaukee, en la que ha intervenido por primera vez J.D. Vance, el hombre que ha designado Trump como su número 2. And I'm overwhelmed with gratitude to say I officially accept your nomination to be Vice President of the United States of America. No tanto por él, les decía, sino por las informaciones de esta madrugada que vuelven a apuntar a las presiones en el Partido Demócrata para que Biden renuncie. Según la CNN, Nancy Pelosi le ha dicho que no tiene ninguna opción de ganar a Donald Trump y aseguran varios medios que Biden está ahora algo más receptivo a la posibilidad de renunciar, en privado, tanto que incluso habría preguntado en torno si Kamala Harris puede ganar. Sin embargo, lo último que ha dicho Biden es que solo pensaría en irse si un médico se lo aconseja. Sara Canals, buenos días. Buenos días, sí, ha anulado sus actos de campaña para hacer cuarentena en su residencia de Delaware, asegurando que se encuentra bien y que seguirá trabajando mientras se recupera, pero ocurre el mismo día en que se ha reavivado el debate sobre su posible renuncia. En una entrevista aseguraba que si sus médicos le detectasen una enfermedad renunciaría a la candidatura y también ha reconocido que se había planteado no optar a la reelección y ceñirse a su promesa de 2020 de ser un candidato de transición, pero que no había previsto que el país estaría tan dividido. Mientras tanto, aquí la presión crece en torno a su posible renuncia. Según apuntan los medios, los líderes demócratas del Congreso y del Senado se reunieron con él la semana pasada para advertirle que si mantiene su candidatura podía poner en peligro a los demócratas, y también habló con él Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes y figura muy influyente, preocupada por las recientes encuestas que apuntan a que Trump le derrotaría en noviembre.
Pues de momento esa es la imagen en Estados Unidos, la convención en Milwaukee de los republicanos para aclamar sobre todo mañana a Donald Trump y la campaña suspendida de Joe Biden porque tiene COVID. Les decía que entre tanto aquí en España el gran asunto es el calor, de los planes para evitar riesgos laborales en episodios como este, con temperaturas extremas. Hablaremos luego con el secretario general de Comisiones Obreras, al que le preguntaremos también por la decisión del Ministerio de Trabajo que ha ofrecido a la patronal que la reducción de la jornada laboral se aplique de una manera gradual, escalonada. Así que esta mañana nos vamos a centrar en la situación del trabajo en nuestro país. De la situación política, pues bueno, ya nos sirvió de muestra el pleno de ayer en el Congreso, el pleno en el que Sánchez presentaba su plan de regeneración. Cada año se producen en nuestro país miles de bulos que se comparten, señorías, un 70% más rápido que las noticias verdaderas por las redes sociales y por las aplicaciones de mensajería. Señor Sánchez, el mayor bulo de España es usted. Por eso la toma usted con los medios de comunicación. Algunos hablan de bulo, pues no, que se miren al espejo, porque según parece no son presidentes del gobierno porque no quieren, no porque no pueden. ¿Eso es un bulo o es una verdad? No hay ningún principio, no hay ninguna convicción, nunca la hay. Esto es otra milonga más, señor Sánchez. Es revelador que haya sido la solidaridad la que haya hecho implosionar los gobiernos del Partido Popular con Vox en 6 comunidades autónomas en menos de un año. Toda la arquitectura de sus pactos de la vergüenza se han venido abajo en el punto de cruce entre Estado autonómico, solidaridad y derechos humanos. Ese es el coste de pactar con la ultraderecha de Vox. Es la universidad más numerosa de España que denuncia a su mujer y viene usted a hablar aquí de regeneración democrática. Señor Sánchez, váyase, redacte la tercera carta y definitiva y deje en paz la democracia española. Sánchez defiende que su plan contra los bulos consiste en transponer aquí a España la directiva europea, que los medios digan quiénes son sus dueños y quiénes les financian. No dio muchos detalles más. El PP sostiene que pretende censurar a los medios y los socios del gobierno critican también la manera en que el Ejecutivo está impulsando la medida. En fin, José Coello, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Si este es, Josu, el escenario y el gobierno asegura que quiere llegar a un consenso, la pregunta es cómo lo pretende hacer. Una vez presentado lo que el Ejecutivo ha denominado como esqueleto de medidas, este ya ha sido trasladado y el próximo lunes y martes Félix Bolaños y Ernest Urtasun, que serán los negociadores del Gobierno, se van a reunir con todos los grupos menos con Vox, que no ha confirmado su asistencia, para recibir aportaciones y darle forma a un plan más completo. De hecho, ayer Sánchez hacía un llamamiento a los grupos. Que las próximas semanas, los próximos días, el Gobierno de Coalición Progresista iniciará una ronda de contactos con todos ustedes, con los grupos parlamentarios de las Cortes Generales, para proponerles un plan de acción que nos ayude a proteger y a fortalecer nuestra democracia. El Gobierno asume que los socios querrán incluir medidas judiciales o modificar la ley de secretos oficiales y ahora toca negociar. Fuentes del Ejecutivo nos dicen que el plan de medios saldrá adelante al ser la adaptación de una directiva europea y son optimistas con la reforma del artículo 36 de la ley Mordaza y con la reforma de la ley de publicidad institucional. El objetivo es tener armado y aprobado un plan completo, Sastre, para después de verano. Mariela Rubio, hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Fue muy duro Feijóo en esa réplica a Sánchez en el Congreso, pero lo cierto, Mariela, es que no solo el PP es crítico con este plan. Así es, el PP habló ayer de una mancha de aceite ideada por Sánchez para tapar su propia corrupción y no ve espacio para ningún acuerdo. Génova además criticó que Sánchez anunciara 100 millones para los medios el mismo día en que defiende su independencia y aboga por limitar la financiación pública. Por su parte, los socios del gobierno, como dice, se quejaban con carácter general de falta de concreción. Sumar hablaba de un plan que se queda corto y reivindicaba ser el autor de las medidas mollares. Más duros fueron RC, Podemos o Bildu. Escuchamos a Gabriel Rufián, Merche Purúa, Ione Belarra e Íñigo Rejón. ¿Qué ha venido a hacer hoy aquí? Pareciera una tomadura de pelo anunciar reglamentos europeos de obligado cumplimiento. Y lo que usted ha presentado hoy, sinceramente, ni siquiera se acerca al mínimo exigible. Está intentando tapar con anuncios trampa la realidad. Está bien regular los debates, está bien regular los microdatos de las encuestas, pero democratizar es repartir el poder y la riqueza. Y para eso es para lo que estamos nosotros aquí. También el PNV tomó distancia insistiendo en su recurrente reivindicación de reformar la ley de secretos oficiales. Mariela, José, hasta luego. Hasta luego. Además, la Universidad Complutense de Madrid ha hecho una auditoría sobre la cátedra que dirige la mujer del presidente del Gobierno y esa auditoría se la ha llevado al juez. Concluye la universidad que no puede acreditar ni tampoco descartar
que hubiera o no irregularidades. Pedro Jiménez. La Complutense ha entregado al juez que investiga las actividades profesionales de Begoña Gómez la auditoría que ha realizado sobre la cátedra que dirige la mujer del presidente. El documento concluye que la investigación realizada no permite alcanzar una conclusión definitiva respecto a la existencia o no del perjuicio sobre su patrimonio, en particular por la falta de colaboración de algunos de los partícipes, entre ellos subrayan la propia Gómez. La universidad recuerda que el propio juez les negó personarse porque no constaba perjuicio alguno que pudiera haber sufrido la universidad. A pesar de ello, entregan al juzgado el convenio de colaboración por el que nace el máster y 3 pagos relacionados con esa cátedra. Además, reclaman que se puedan personar en la causa en caso de que se constate que la institución ha sufrido algún perjuicio. El escrito censura que en diciembre de 2023 Begoña Gómez registrara la empresa Transformación Social Competitiva porque, dicen, como mínimo el nombre genera confusión con el de la cátedra de la universidad. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Vamos ahora a Estrasburgo porque hoy es el día en el que, si todo va según lo previsto, Ursula von der Leyen será proclamada otra vez presidenta de la Comisión Europea. Eso significa que prospera el cordón sanitario entre conservadores, socialistas, liberales y verdes, que deja fuera a los 3 grupos de extrema derecha. Corresponsal comunitario, Enrique García Pozo, buenos días. Buenos días. A pesar de que la alemana llega con una mayoría en el bolsillo, la que garantizan, calculadora en mano, los votos de populares, socialistas y liberales, esa mayoría es muy ajustada, así que cualquier palabra, cualquier guiño en su discurso esta mañana podría hacer descarrilar su reelección. Los grupos esperan que en las palabras ante la Eurocámara quede reflejado los acuerdos alcanzados en los últimos días. Pero hay un problema adicional, que el voto es secreto, y se esperan votos en contra o abstenciones, incluso en las filas populares. Nadie en privado da por hecho el apoyo en bloque de los otros 2 grupos. Por eso la alemana lleva semanas buscando esos apoyos diputado a diputado, porque cualquier voto cuenta y podría ser clave. Los verdes están dispuestos a votarla si no se apoya en el grupo de Meloni. Los reformistas y conservadores, que a esta hora siguen sin revelar sus cartas. Los socialistas apuestan por reeditar la coalición parlamentaria de las fuerzas europeístas. No me preocupa lo que vaya a votar ECR, me preocupa los compromisos que asuma la presidenta von der Leyen. Pero escuchará muy atentos, explica a la SER Irache García, presidenta del grupo, su discurso para comprobar que la alemana no ha incluido postulados de la extrema derecha en su programa. Eso en Estrasburgo. En otro parlamento, en Westminster, con toda la solemnidad de la ceremonia, el rey de Inglaterra pronunció el discurso que abre la legislatura y que anuncia las primeras medidas del nuevo gobierno laborista. Entre ellas, algunas nacionalizaciones. Corresponsal en Londres, Lucas Font. El discurso de Carlos III ha servido para reafirmar cuáles serán las prioridades del gobierno laborista en los próximos meses, entre ellas acelerar el crecimiento económico con la construcción de viviendas y de infraestructuras, algo que, según el primer ministro Keir Starmer, será una muestra del cambio en la forma de hacer política del nuevo ejecutivo. Este gobierno ha sido elegido para traer nada menos que una renovación nacional, ha dicho Starmer en el debate posterior al discurso en el Parlamento. El primer ministro también nacionalizará el servicio de trenes y creará una empresa pública de energía que apueste por las renovables con el objetivo de abaratar las facturas y mejorar la economía de las familias. Además, el Ejecutivo ha destacado la creación del Comando de Seguridad de Fronteras para combatir a las bandas criminales que trafican con inmigrantes y en materia sanitaria ha confirmado su intención de retomar la ley aparcada en la anterior legislatura que impide para siempre la compra de tabaco a los nacidos a partir de 2009. Hay una noticia científica relevante. Con solo una inyección, un equipo de bioquímicos ha logrado, Sergio, alargar la vida de los ratones un 25%. No solo es cantidad, también calidad, porque los roedores a los que se les inoculó esa proteína una vez al mes tenían buena salud y una baja incidencia de enfermedades. En números, es como si la esperanza de vida de las personas en España pasara a ser de 104 años. Javier Ruiz Martínez. El objetivo de mi investigación es dilucidar los mecanismos moleculares que regulan la senescencia. Es la frase que tiene escrita en la web del Laboratorio de Ciencias Médicas de Londres para presentarse el bioquímico español Jesús Gil. Y vaya si lo ha hecho. Junto a un equipo de científicos de este laboratorio han aplicado inyecciones mensuales de un simple anticuerpo, se llama X203, a ratones que han vivido un 25% más que cualquier ratón. Su compañero, el cardiólogo Stuart Cook, ha explicado que los ratones que recibieron el anticuerpo estaban más delgados, más activos, tenían mejor color, mejor visión y mejor audición. Y lo que es más importante, tenían menos incidencia de enfermedades como el cáncer. La clave es que el X203 bloquea otra proteína, la interleuquina 11.
Cuando nos hacemos viejos, su concentración aumenta y hace que las células dejen de multiplicarse y se acumulen, provocándonos enfermedades. El Euribor, la referencia para las hipotecas, baja a su nivel más bajo en más de un año, está en el 3,5%. Eso, unido a una inflación que también ha bajado 1/10 en la eurozona, acerca la posibilidad de que el Banco Central vuelva a bajar los tipos de interés. Carlos Sevilla. La inflación en la zona euro baja 1/10 y se queda en junio en el 2,5%, aunque hay una decena de países que están por debajo de la media, como Italia, que no llega al 1%. En la parte alta de la lista están España y Hungría, con una inflación del 3,6%, solo superadas por Rumanía y Bélgica. En los últimos meses se ha conseguido controlar en la eurozona los precios de los alimentos, también los de la energía, pero los precios de los servicios siguen disparados. Turismo, hostelería suben un 4,1% en junio, que es prácticamente la misma tasa que tenían en enero. Con estos datos sobre la mesa se acerca cada vez más una nueva bajada de tipos del Banco Central Europeo prevista para septiembre. Lo que sí dará un respiro ya a las hipotecas es la bajada del Euribor. Ayer cayó al 3,503%, que es su valor más bajo desde marzo del año pasado. Además, la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, una entidad que depende del Ministerio de Igualdad, obtuvo 64 contratos por valor de 250.000 euros de ayuntamientos donde gobierna el PSOE. La concesión era para que la empresa que tiene con su pareja gestionara los puntos violetas en esas localidades. La información que adelantó El Español apunta además que Isabel García siguió recibiendo contratos una vez que la hicieron presidenta del Instituto de las Mujeres. La ministra, de momento, no ha tomado ninguna decisión al respecto. Mariola Lourido. La ministra de Igualdad no ha hecho pública su decisión sobre la continuidad o no en el cargo de la directora del Instituto de las Mujeres. Ana Redondo dijo ayer que le iba a pedir explicaciones tras conocerse que la empresa de Isabel García y de su pareja siguen consiguiendo contratos de ayuntamientos socialistas después de su nombramiento en el ministerio, y algunos con concursos amañados. Feijóo se apresuró a aprovechar el caso en la comparecencia de Pedro Sánchez. Que los cargos del Partido Socialista se dejen de lucrar con el dinero destinado a la violencia de género. La gestión de los puntos violetas. Isabel García no ha querido hablar para la cadena SER, aunque en El Español ha dicho que tiene menos del 10% de la empresa porque el resto se lo ha vendido a su pareja, que tiene derecho a trabajar, a comer y a vivir. Y además, 7 muertos más, 2 de ellos niñas, ha dejado la madrugada en Gaza, donde la guerra sigue, a pesar de las presiones internas y externas sobre el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. En 10 minutos, El Abierto. Hoy con José María Lasalle, Cristina Monge y Javier Aroca. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.